tal, gente? Soy Pavel y estamos jugando a Watcher of Realms. En el vídeo de hoy os voy a comentar algunas cosillas acerca de lo que es el nuevo personaje Artemis y algunas cosas que me han llamado... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi primera piedra de alma de campeón legendaria. ¡Uah! ¿A quién se la pongo, tío? ¿A quién se la pongo, tío? Voy a ser de esos que la dejan ahí y no se la ponen nunca a nadie. Uf, lo estoy digiriendo. Y encima una cacharrita azul. Toma ya, tío. Toma ya. En un cofre nivel 3. Vamos, que nos vamos. 200 además. Qué bueno, tío, qué bueno. ¿Cómo hemos empezado el vídeo de fuerte, tío? ¿A quién le pongo yo eso ahora, macho? ¿Eh? ¿A quién le pongo yo eso ahora? Yo solo tengo que poner por lo menos un lord. Sería un Solcaden. Dice, aplica vulnerabilidad física y vulnerabilidad mágica. Uf, este es bueno, ¿eh? A los objetivos marcados. Este es bueno, este Solcaden es bueno. ¿Qué más tengo por ahí que sea interesante para ponérselo? Porque todo lo demás me puede salir. La lujuria dicen que tampoco es para tanto, la A1. Látigo del pecado aplica reducción de defensa. Es que esto no es como la vulnerabilidad que aplican Valeridia y demás. Bueno, ahora mismo sería cuestión de ponérsela a Solcadens. Es lo más probable. Voy a esperar a invocar al pavo ese del pecho abierto y a ver qué pasa, tío. Qué guapa mi piedra. Cómo me ha molado. Bueno, venga, vamos a lo que vamos. El Artemis, que se vienen aquí cosas interesantes. Dice, vamos a hablar de la habilidad del héroe, en qué fase se puede usar, sobre todo el equipamiento recomendado y el artefacto. Dice Artemis, vamos a repasar rápidamente las habilidades para quien no lo conozca, que se haga una idea de que este es un personaje que cura y hace daño. Este hace daño a una sola persona basada en el ataque. Luego tiene una habilidad que hace mucho daño y cura bastante. Y además aplica antisanación, que esto es bastante bueno. Luego tenemos aquí el trago revitalizante. Durante habilidad definitiva sana a un máximo de 3 aliados cerca del objetivo con una potencia de sanación del 100%. Es con la ultimate que cura. Y luego también el antojo de sangre que se lo coloca a la gente. Dice, sigue a los aliados de forma periódica excepto al campeón y le lanza bálsamo sanguíneo al alcanzar un objetivo. Aplica antojo de sangre a los enemigos cercanos y los sana con una potencia de sanación. Esto no está muy claro. Yo creo que la traducción que han hecho aquí es mala. Por eso suelo jugar en inglés, porque la traducción es mala, la traducción en castellano. Entonces, muchas veces no me entero de las habilidades. Pero bueno, da igual. A lo que íbamos. El campeón este dice daño de área, anticuración y curación individual. Daño de área cuando activa los ultimates y locks quiere decir que fija el objetivo en los enemigos y hace daño de área poderoso. Tiene anticuración, que los enemigos que son dañados por Artemis durante su ultimate están afligidos por anticuración. Y además hace cura. Dice locks on to allies, quiere decir que selecciona enemigos o tarjetea amigos, y le aplican Blood Craving, que es lo de antes, que le incrementa la curación recibida de su ataque básico. Además, que le restaura Rage. Es que dice, mientras restaura Rage, yo no sé si es su propia Rage o la de él, la del personaje. Habría que verlo. Si esto es... no lo sé, no lo tengo claro, había que probarlo. Entonces, ¿en qué fase lo usan? En Guía Rey 1 y en Artifact Material Rey. Y en la nueva Guía Rey de Volca también, en la Guía Rey Dungeon esa. Entonces, nada, que para el Pulcuman este es muy bueno, para las oleadas, para curar, para el anti-healing, yo creo que más o menos eso. Lo que a mí me ha sorprendido es esto, el Artifact Material Raid. Esto no me lo imaginaba. Y además tened en cuenta una cosa. Del Artifact tenemos hasta la fase 18. Nos queda hasta la 21, queda 19, 20, 21. ¿Vosotros creéis
que van a incrementar las fases de Material Raid. Se lo están pidiendo. Se lo están pidiendo a saco. Además, ya ha habido por ahí como una especie de ítem que se ha filtrado por ahí, que es como mejor todavía, que dicen que va a ser para poder sacar artefactos exclusivos o mejores artefactos. El caso es que yo creo que va a hacer más potente de la 18. Y colocar al Artemis en el sitio donde colocamos a Vortex, pues va a ir de escándalo, porque va a poder curar y además va a hacer DPS y hay que bajar rápido al gordo ese hecho polvo. Entonces, yo creo que para Artifact Material Raid va a estar. Tengo muchas ganas de sacar al pavo este. Y ahora aquí una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que aquí, bueno, el set recomendado, el Warlord y el Ageless Wrath. Vamos a el Warlord y el Ageless Wrath, vamos a mirar un poquito cuál era. Le damos aquí a equipo, aquí esto de la izquierda, ¿no? Entonces vamos a dar aquí a filtrar y vamos a coger aquí, mira, el Warlord es el señor de la guerra, 25 de ataque y 30 velocidad de ataque. Y luego el de 3 piezas bueno, elige no, esto no, aquí. El de 3 piezas bueno, ahí que me estoy liando, espérate, aquí ya está. 3 piezas. El rugido infernal es el Ageless Wrath, ¿no? No, ira central. Esta. 30% daño crítico. Daño crítico más 1% por cada golpe crítico hasta un máximo de 30 veces. Va mucho a daño crítico este tío. Va mucho a daño crítico este. Entonces... Vale, tenemos estos sets, ¿no? Y luego de 2 piezas Calamity y de Sticks. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Os acordáis de lo que yo tenía del Gear Clean? Vamos a coger y vamos a poner para específicos de estos personajes. Vamos a apuntar porque aquí en el juego, colección de guías de campeones. Entonces, mirad, aquí tiene un montón de personajes. Yo lo que vamos a coger... Ah, pero esto me abre un navegador, no me lo abre aquí. Estos son los vídeos y demás. Pero bueno, aquí, esto... ¿Dónde ya me he ido, tío? Yo lo he perdido, macho. No, espérate, ¿dónde? Aquí. Entonces, aquí me voy a apuntar. Esto de aquí los voy a ir buscando de los que hayan hecho, porque yo no sé si esto es la primera vez que lo hacen o tenían más. Entonces, total, que en la izquierda tengo aquí un Abomination Deimos, entonces voy a buscar aquí, voy a poner un Artemis. Entonces voy a poner Artemis. Y esto estamos en la izquierda y le vamos a poner set igual a Warlord. Warlord era el señor de la guerra, vale. Warlord era el señor de la guerra. Set igual señor de la guerra. Y entonces aquí le vamos a poner qué es lo que va, Bangle, tal. Y las estadísticas que busca, los secundarios son Attack Bonus. Entonces vamos a poner aquí Attack por ciento más Crit Damage, PR Damage más Crit Rate, Crit Rate más Healing. Entonces vamos a hacer un set específico de ese, lo vamos a buscar. Eso quiere decir que vamos a seguir equipándolo con los demás y si alguna vez le cae healing en alguno de los otros dos que tengan 2 o 3, pues le pondremos a ese. Pero ya si tenemos uno específico que es que es el top suyo, lo vamos a buscar también. Como por ejemplo, si para Abomination tenemos un HP, un ataque y no un crit, y un crit de magia, o un HP, un ataque, un crit y un speed. O para Deimos. Pues eso me lo voy a guardar. ¿Vale? Aunque... Aquí, por ejemplo, ya esto ya me lo guardaría, esto me lo guardaría, esto me lo guardaría. Seguramente estos ya me los guardo porque me estoy guardando 3 de estos.
ya me lo voy a guardar de antes porque me voy a guardar los que tienen 3 de aquí. Pero bueno, yo lo apunto ahí, sobre todo también como para tenerlo para chuleta, para cuando sepa cómo equipar a eso, ¿vale? Yo ya sé que, por ejemplo, Abominatum tengo que coger estas 3 más HP por ciento, pero en realidad estas 3 ya lo he bloqueado aquí arriba, en teoría. Lo que pasa es que aquí el combatiente inmortal no estaba aquí arriba. Bueno, yo me lo apunto y ya está. Y luego, lo que me ha llamado la atención es que en el anillo, en el amuleto y en el ring les mete también Healing Effect. Aquí no lo voy a poner en el listado de aquí abajo, porque si te fijas, el anillo con Attack Bonus, Crit Damage y Crit Rate, ¿ves? Yo ya tengo, por ejemplo, en lo que es en los atacantes, ya tengo Attack Bonus y luego Crit Damage, Crit Rate, Crit Damage, y aquí pone Speed, pero ya tengo 2 en los 3 primeros. Entonces alguno ya me saldrá con Healing. Attack Bonus, Crit Damage, Crit Rate y Healing, Crit Damage, Crit Rate y Healing. Pues si por ejemplo me sale aquí Crit Damage, Speed y Healing, el Healing va a estar mezclado con esto porque estoy buscando 2 de 3. ¿Vale? Entonces, pues mira, pues ya teniendo 2 de 3 en los 3 primeros ya me salen los demás. Bueno, el caso es que me ha dejado un poco pillado lo de la estadística. Me ha dejado un poco pillado lo de estadística, lo de que le metas Healing. O sea, es un DPS, tío, esto es un DPS que además le metes la stat de Healing. Es como lo montan ellos. Entonces, dice, como un damage capable de heal, el Warlord, Calamity y otros DPS set deben ser utilizados en prioridad para Artemis. O sea que hay que darle más prioridad a set de DPS que a set de curación. Eso es importante. Y el Crit Damage es bueno para la AOE, o el de AOE Damage para Sticks. Son excelentes también opciones para hacer daño a AOE. O sea, el H-Red Wrath o el Sticks. Como su efecto de curación está basado en ataque el enemigo y el enemigo, la vida máxima del enemigo, Stacking Attack on Artemis tiene el efecto dual de incrementar la curación y el DPS, o sea, es muy bueno. Y luego el Golden Scarab es uno que se le pone a Weka, por ejemplo, incrementa el ataque y el Rage Regen, o sea, este artefacto es el suyo, el que hay que ponerle porque lo que quiere hacer es ultimate el mayor número de veces posible y aumentarle la velocidad. En definitiva, me ha dado que pensar cómo configurar este personaje. Se sale de lo habitual, ¿eh? Un personaje chulo, tengo muchas ganas de que me toque. La verdad que tengo muchas ganas para hacer muchas pruebas con él. Bueno, el Artemis. Cada vez me veo con más ganas de tirar en ese banner. ¿Cómo voy de piezas? De piezas voy 142, 5, 2000. Tengo la esperanza de que el viernes me paguen las gemas de creador de contenido. No sé si va a caer o no va a caer. Yo creo que sí, que la van a pagar este viernes. Y si pagan este viernes voy a tener para poder tirar. Por lo menos voy a intentar tirar 2 amarillos. 2 amarillos por lo menos voy a intentar sacar, ¿vale? Voy a cerrar lo de la chuletilla. Porque la verdad que me ha dejado un poco pillado. Esta chuleta que tengo yo para filtrar equipo y demás es un work in progress. Voy progresando en la mejora de eso. Venga, vamos a rolear. Tenemos el evento del pavo este, lo voy a confirmar. La leyenda del herrero la tenemos activa. Entonces vamos a empezar a tirar. Y lo que voy a hacer es que voy a tirar con vosotros rápidamente los ancestrales. Entonces vamos aquí vamos a filtrar y vamos a rolear los ancestrales. Tenemos ocultados los equipados y mejorados. Entonces vamos a tirar los centrales. Yo lo voy a tirar de golpe porque si no es que se va a hacer muy largo el vídeo. Vamos a ver qué tal. Mira qué pedazo de rol de crítico. Entonces, acordaos de lo que era para saber si una pieza era de late game o end game. Mira, mi estrategia es que para que sea una pieza de late game, aquí en game tendría que darle por lo menos. De late game, es que no tengo muy claro aquí si coger la media de 3 o la media de 2. Yo creo que aquí que endgame es cuando te suman entre 3, te suman una media de 3. Y late es una media de 2 de las que estás buscando. Por ejemplo, esta pieza es de late game porque tiene entre esta y esta, suman 3, ¿vale? Tenemos aquí regeneración de furia.
Que está, por ejemplo, para el monstruo que acabamos de ver, el Artemis, estaría chula porque tiene regeneración de furia que le viene bien. Entonces, aquí este cachito y este cachito de aquí es menos que esto, por tanto una pieza en game. Es una muy buena pieza, ¿vale? Esa es muy buena pieza. ¿Esto qué es? Esto de curación y de vida. No sé, yo le voy a tirar y ya lo usaré de alguna forma. Vale, ¿ves? Otro rol bueno. Aquí, bueno, tienes potencia de sanación, velocidad de ataque, regeneración de furia. Y yo creo que un HP healer le puede servir a esto. Le falta el HP, pero acordaos que los HP healers, la vida era como el porcentaje de HP. Por tanto, esta pieza, buenísima también para un Vortex. Porque esa pieza era la de potencia. Ah, esta es potencia de sanación, que me he confundido con la de vida. Bueno, da igual, seguimos tirando, a ver qué nos sale. ¿Ves, tío? Es que las inmemoriales son buenas todas, tío. Son buenas todas, tío. Es que este juego está muy bien porque tú al final lo que haces es equipar los personajes a base de inmemoriales. Otro pedazo de rol, tío. Esto, buah, tío, que... ¡Coño! ¡Esta! Esta es buena para el pavo este. Mira, tiene bonificación de ataque crítico, velocidad de ataque y mucha potencia de sanación en un Calamity. Una buena pieza para Artemis. Una buena pieza para Artemis. Sí, sí. Una pieza curiosa para Artemis. Mira, ¿ves? Esta no me ha salido tan buena aquí la velocidad de ataque, pero mira, daño crítico y demás. Esta es una pieza late game. Porque tiene 2 que suman 3. Ya 3 no. Por ejemplo, esta es una pieza, si yo quisiese hacerle un martillazo, le pegaría un martillazo a esto si me interesase. Pero por ahora no voy pensando en martillo. Aquí no hay nada. Vamos a ver, aquí tenemos unos cuantos más. Vale, vamos a mejorar este, a ver si nos sale algo bueno. Que la verdad me hacen falta... Mira, qué buena pieza, tío, para mi Idril, ¿eh? Tiene porcentaje de crítico ahí, tiene bonificación de ataque, daño crítico, velocidad de ataque, bonificación de vida. Una pieza chula para Idril siempre y cuando el crítico lo vaya sacando, ya no metes crítico en la superstat. Como ya le voy sumando de todo, no solamente crítico, pues entonces puedo coger piezas sin crítico. Otra pieza buena. Las inmemoriales casi siempre salen buenas piezas. Es muy raro que te salga unos rolls malos. Por eso le tiro a 16 de golpe. ¿Ves? Son todos rolls buenos. Mira, índice de crítico, daño crítico, todo. Qué pieza más guapa para el Artemis este, ¿eh? Esto porque no está bloqueado, tío. Qué pieza más guapa. Esta porque me ha salido ahora hace poco, creo yo. Me ha salido que estaba farmeando un poco. Esta es la pieza de Artemis, tío. Ataque, índice de crítico, daño crítico, velocidad de ataque, sanación. Qué pedazo de pieza de Artemis, ¿eh? Qué pedazo de pieza de Artemis, tío. Buenísima, tío. Me acabo de acordar que me ha tocado un pedrolo amarillo, ¿eh? Por supuesto. La dopamina ha vuelto a segregar. Tío, suscríbete. Vamos a ver. Esto que es bonificación de ataque, ves otra pieza endgame. Porque aquí en lo que le sube de bonificación de ataque te lo lleva al crítico. Ya os vais quedando con la idea de cuál es lo que son las piezas que tienes que utilizar al final del juego. Vamos a ver qué más hay por aquí. Esto que es una pieza de curandero de tanque, ¿qué es esto? Tiene vida, velocidad, regeneración de furia, índice de crítico. Pues esto puede ser para sanación. Bueno, esto pues es un curandero, ¿no? Le pueden poner una de esas. A un curandero de HP le puedes poner eso. ¿Y esto qué es? No sé lo que es, tío. Bonificación de vida, crítico, regeneración de furia. Esto es una pieza de tanque. Bonificación de vida, defensa, regeneración de furia. Y más defensa. Chula para un tanque. Tiene 1, 2 y 3 del endgame. Buena pieza para un tanque. Aunque el ataque ahí no me dice mucho. El set no es de lo mejor. Pero bueno. No se puede tener todo. Roleáis memoriales, tú los tiras, te salen todos buenos. Ojalá los rolls siempre fuesen así, ¿eh? Pero de estas piezas caen pocas. Lo que pasa es que tiene unas cuantas acumuladas. Vamos a esta ir a central de daño crítico. Venga, anda. Mira. Oh, una buena velocidad de ataque y buenos roll. Una pieza de endgame. Bueno, daño crítico, muy buena esta pieza, tío. Muy buena esta pieza, ¿eh? Qué pieza más guapa, tío. Guapa esa pieza. Me ha molado. Y esta de daño crítico también muy guapa. Han subido todas, ¿eh?
Mira, mira. Oh, qué pieza más buena para el Artemis, tío, qué pena. Esta se puede cambiar al Arcana, ¿no? Pero mira, bonificación de ataque, índice de crítico, velocidad de ataque, potencia de sanación. Muy buena para Artemis. Ya nos van quedando poquitos para acabar. Nos quedan aquí unos pocos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sanación, esto de un curandero. Vamos a curar, tío. Un amarillito de velocidad de ataque de un curandero. Sí, por favor, sí, por favor. La potencia de sanación para mí en los curanderos es como el índice de crítico en los DPS. Tienes que tener, pero no hay que pasarse. ¿Esto qué es? Daño crítico. Está bien, porque la verdad que farmeando, saliéndote muchos inmemoriales, te salen bastantes piezas que puedes apañar. Aquí me ha salido el índice de crítico un poquito bajito, pero fíjate, esto y esto es como esto, es una pieza en game. Pues tiene daño crítico y el índice crítico lo suele escapar de una forma u otra. Una pieza buenísima esta, es mejor de lo que te crees. Tiene daño crítico, tiene 22,5 de bonificación de ataque, que es lo que yo quiero. 81, el índice de crítico me va a sobrar, por otro lado, seguro. Me ha gustado mucho esa pieza también. Venga, vamos a tirar otra vez. Esta también guapa, tío. Daño crítico, velocidad de ataque, otra pieza en game. Son todo piezas en game casi, ¿eh? Son todo piezas en game. Otro daño crítico, a ver qué tiene. Venga, dame ahí, tío. Dame un roll. Joder, un 25% de índice de crítico, ¿ves? Otra pieza en game. Buenísima, tío. Buenísima. Y vamos con la última, señores. Tenemos bonificación de ataque, índice de crítico, daño crítico, velocidad de ataque y vida. Queremos que estas tres salgan moradas. A ver qué pasa, tío. Pues que casi, ¿eh? Que casi. Esto es lo mismo que esto y esto. Fijaos, es como si ellos pensasen igual, tío. Como si ellos pensasen que los inmemoriales tienen que salir de media 3. Me han salido, creo que todas, ¿no? Prácticamente todas. Vale. Bueno, pues yo creo que por hoy tenemos suficiente ya con el vídeo. Estoy muy emocionado con el cristalón ese que me ha tocado, tío. ¿En qué personaje se lo pongo, tío? Echadme un cable, déjame un comentario. ¿Qué personaje le pongo el cristalón? El primero que me toca. En arrogancia... Es que en arrogancia, tío, es que me puede salir en cualquier momento. El cristalón hay que ponérselo en un personaje que sea exclusivo, como Last. O en un... Tiene toda la pinta de irse al Solcaden. Porque si dejo... Pasa que Valerilla me usaba la vulnerabilidad física también. ¿Dónde tengo la Valerilla? Tenía la vulnerabilidad física. Que estaba... Yo que sé dónde estaba la vulnerabilidad física aquí. Daño físico recibido más 20%. ¿Y el Solcadence qué me hace? Porque tengo los dos. Es que este hace más. O sea que en realidad la Valerilla, si yo le meto el Pedrolo al Solcadence... Que subir un Solcadence... Ir subiendo el Solcadence... Y van a poner para conseguir más piezas amarillas. Y luego sí, luego tengo una Morrigan por ahí. Tengo una Morrigan, pero la Morrigan aumenta el daño de sus ataques básicos. Esto es como desperdiciar la piedra. Voy a esperar a invocar un poquito, pero en cuanto quiera progresar en el dragón, si no me cae un Twinfin o alguna cosa de esa, un dos ruinas. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Voy a enseñaros mi Pedrolo para que lo veáis, que no es mentira. ¿Dónde está? Que se me ha perdido. ¿Dónde está? Tío, que lo he perdido, ¿eh? Que me cago en todo, ¿eh? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde está mi Pedrolo? Aquí. Qué susto, tío. Qué susto. Pensé que había tenido un déjà vu o me lo había imaginado. Este es mi Pedrolo. Mira, dice, la piedra contiene el poder de los campeones. Puede usarse para despertar a campeones legendarios. Topa a mí. Venga, un abrazo fuerte. Adiós.